Hola chicos, en nuestra clase virtual de hoy vamos a hablar sobre la antidemocracia. La antidemocracia, al igual que la democracia, es una forma de gobierno y un estilo de vida. En primer lugar, vamos a abordar a la antidemocracia como una forma de gobierno. Para poder entender la dimensión de esa forma de gobierno, la vamos a comparar con la democracia. Justamente la antidemocracia es lo contrario a la democracia. Para poder entender el alcance de esto, yo elegí una frase de Abraham Lincoln, una definición de democracia de Abraham Lincoln, que fue un presidente estadounidense, tuvo dos presidencias, que fue un gran defensor de la democracia y un ferviente luchador contra la esclavitud en Estados Unidos. Cuando a él le preguntaron qué era la democracia, él contestó: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué nos quiso decir con eso Lincoln? Con todas esas palabras que parecen repetirse. Cuando habla de que en la democracia el gobierno es del pueblo, lo que quiere decir es que el poder en una democracia le pertenece al pueblo. Por el pueblo significa que ese poder es ejercido por el pueblo a través de representantes que elige a través del voto libre y universal. Y cuando dice que la democracia es para el pueblo, quiere decir que ese poder debe ser utilizado en beneficio del pueblo. Ahora bien, nada de esa definición de Lincoln vemos en una antidemocracia. ¿Qué características generales tienen las formas de gobierno antidemocráticas? Mientras que en la democracia el poder lo tiene el pueblo, la mayoría, en una antidemocracia el poder lo ejerce un grupo minoritario. Puede ser un grupo político, racial, religioso o militar. El tema es que son la minoría y que gobiernan en su propio beneficio. ¿Cómo hace un grupo minoritario para tomar el poder? Bueno, generalmente ese poder lo toman por medios irregulares. Puede ser por la fuerza, en el caso de un golpe de Estado o una revolución. Puede ser por elecciones fraudulentas o elecciones a las que solo puede acceder determinada gente, ¿no?, que tiene determinada instrucción o determinada raza, lo que se llama voto calificado en vez de voto universal. O también puede ser que llegan al poder legítimamente. Se hacen elecciones, vota la mayoría con voto universal, con voto secreto, todo bárbaro, lo eligen, pero una vez que está el gobernante en el poder, comienza a gobernar en forma autoritaria, en su propio beneficio, alejándose del mandato popular por el cual fue electo. Y entonces así estos gobiernos gobiernan oprimiendo y violando los derechos de la gran mayoría. En esta diapositiva vemos distintos regímenes antidemocráticos. Podemos encontrar tiranías, dictaduras, monarquías absolutas, totalitarismos. Todas estas formas son antidemocráticas. Todas reúnen las características generales que hablamos anteriormente. La diferencia será que el que tiene el poder es el tirano, en otro caso el dictador, ¿no?, en otro caso el rey. En la monarquía absoluta encima, ese reinado es vitalicio y hereditario, o sea, el rey va a gobernar mientras viva y cuando muere deja el poder al pariente más cercano. O los totalitarismos, donde el poder es ejercido por una persona o un partido político determinado, que generalmente es partido único, y la autoridad impide la intervención de otros, controla todo, controla no solo la vida del Estado, sino la vida privada de las personas, diciéndoles qué deben estudiar, cómo deben vestirse, qué religión deben tener. O sea, todo lo que hace no a la convivencia de los habitantes solamente, sino a lo que hace a la vida privada y a las acciones privadas de las personas, que no son respetadas. En esta diapositiva pueden ver distintos casos, ejemplos de gobiernos antidemocráticos del siglo XX. Los gobiernos democráticos del siglo XX han sido muchos más. Elegí algunos casos resonantes o en donde las características antidemocráticas son muy notables.
Por ejemplo, en Europa, el nazismo, el fascismo, el franquismo, desarrollado por distintos líderes militares como Hitler en Alemania, Mussolini en Italia o Franco en España, fueron regímenes nacionalistas totalitarios donde el poder absoluto lo tenía el gobernante, el Estado era lo principal y había gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. En América no fuimos ajenos a esto, ¿no? Un poco más tarde que en Europa, en Latinoamérica, han sido muy características las dictaduras militares, que en nuestro caso, la última, ha abarcado varios años, casi 8 años, desde el año 1976, del 24 de marzo de 1976, por eso ese día lo recordamos como el Día de la Memoria, hasta el 10 de diciembre de 1983, que recuperamos la democracia y por eso festejamos el Día de la Democracia los días 10 de diciembre. El 24 de marzo del 76, un golpe militar, encabezado por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas, destituyeron a la Presidenta Constitucional, María Estela Martínez de Perón, o Isabelita, tomaron el poder por la fuerza, por el medio de ese golpe de Estado, cerraron los poderes legislativos, el Congreso, las legislaturas provinciales, intervinieron en las provincias, sacaron a los gobernadores, a los intendentes, también intervinieron en la justicia, removiendo jueces y poniendo jueces adeptos, y de esa forma concentraron el poder y abusaron del poder, persiguiendo a todos aquellos que se opusieran a ellos, imprimiendo en la Argentina lo que se llamó el terrorismo de Estado, que dejó muchos daños en la población, en la memoria, en el sentimiento de todos los argentinos. Dictaduras similares sufrieron muchos otros países latinoamericanos. Sin más, acá cerquita nuestro, la dictadura chilena de Pinochet fue también muy dura, en Paraguay y en otros países latinoamericanos. Otro caso aparte que cabe renombrar del siglo XX por su duración y por lo extremo de lo antidemocrático fue el apartheid en Sudáfrica. El apartheid es un sistema político que implementaron los blancos para controlar a una gran mayoría negra, que era la población originaria de Sudáfrica. Lo implementaron a partir del año 1945 y recién se terminó el apartheid casi 50 años después, en el año 1994, cuando Nelson Mandela, el líder negro que había estado gran parte de su vida preso político por luchar contra el apartheid, fue electo en las primeras elecciones multirraciales, o sea, en donde pudieron participar todas las personas de todas las razas y no solamente los blancos, como lo habían hecho los últimos casi 50 años. El apartheid era un sistema que no permitía que los blancos y los negros compartieran absolutamente nada y establecía la primacía, el privilegio total de los blancos sobre los negros. Por último, vamos a ver algunos ejemplos de gobiernos antidemocráticos actuales del siglo XXI. Esto nos está pasando realmente. La mayor parte de los países del mundo son democráticos, pero también hay varias antidemocracias. Si ustedes miran el planisferio que tienen en la filmina, van a ver que en gran parte del continente africano, en Europa Oriental y también en Asia, hay gobiernos antidemocráticos. Elegí algunos de ellos como para que entiendan y para que piensen cómo es que en pleno siglo XXI todavía pueden existir formas de gobierno así. Por ejemplo, en Brunei, que es en Asia, es un país en Asia, el sultán, que tiene a su cargo una monarquía absoluta, vitalicia, de por vida, hereditaria, hace 50 años que está en el poder gobernando en forma absoluta, sin límites, sin control alguno. Eso también es muy típico en algunos países árabes, como en Arabia Saudita, en Qatar, en Omán, las monarquías absolutas en manos de un rey. Les elegí también
el caso de Kazajistán, donde el presidente hace 25 años que está en el poder y continuamente es reelecto, reelecto, reelecto. ¿Por qué? Porque se hacen elecciones que no son transparentes, que son fraudulentas, y entonces él continúa en el poder. O el caso de Sudán, donde su presidente hace 28 años que está gobernando, y él llega primero para sacar, a través de un golpe de Estado, a un gobernante que era despótico, tiránico, y diciendo que iba a imponer un orden constitucional, democrático, pero nada de eso ocurrió. Una vez que tomó el poder, todo aquel que se opone o quiere expresarse en su contra es perseguido, y actualmente la Corte Penal Internacional está persiguiéndolo y acusándolo por el genocidio y los crímenes de la guerra en Darfur que han sido cometidos por sus órdenes. Como verán, eh, es increíble que todavía esto esté pasando en el mundo, pero estas formas existen y son muchas. Lo ideal sería que todos los países fueran transitando hacia formas de gobierno democráticas donde los gobernantes gobiernen en beneficio del pueblo, sin oprimir al pueblo y cumpliendo el mandato popular en el caso de los que fueron electos. Damos por terminado el tema de la antidemocracia como forma de gobierno y en la próxima clase hablaremos de cómo es el estilo de vida antidemocrático. Cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Besos para todos.